que toca a la hora de grabar, etcétera, avisadme, por favor, como el otro día, ¿vale? Bien, pues si me aseguráis que me veis bien, arranco. ¿Me estáis viendo y escuchando correctamente todos? Vale, pues arranco. Sí, Bien, bueno, estábamos en el tema 2, en el cual estábamos recordando las estrategias de control basadas en tener información entrada-salida del sistema que queremos controlar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo que veíamos era, lo que ahí veíamos era lo siguiente. Un momentito, esto se me está cayendo. Vale, creo que así me veis bien. ¿Alguien ha escrito algo? Bien, bueno, lo que os comentaba, estábamos en este tema en el cual recordábamos cuáles eran las técnicas de control básicas, estuvimos viendo definiciones de qué eran los algoritmos de control, estuvimos viendo el control básico, control tipo relé en primer lugar, estuvimos explicando que esto siempre oscilaba y entonces requeríamos de un actuador continuo para poder poner un controlador continuo que ya no se basaba en una decisión binaria de encender o apagar un actuador, sino en dar un valor concreto a la acción de control a aplicar sobre el proceso. Estuvimos viendo el controlador PID, pero comentamos ya que en la asignatura nos centraremos en el controlador de tipo PI, que es el que tiene esta pinta. Acción de control igual a KP por el error de seguimiento más 1 partido de sub por la integral del error de seguimiento, es decir, proporcional al error presente y el error medio que hemos tenido últimamente en el pasado. Lo podíamos reescribir ese mismo controlador también así. U igual a KP por E más K sub I por la integral del error. En esta asignatura, a diferencia de la de sistemas automáticos, de las dos nomenclaturas posibles e igualmente equivalentes, vamos a optar por la segunda, a diferencia de aquella asignatura, básicamente porque las herramientas basadas en MATLAB utilizan esa nomenclatura y así para las simulaciones, etcétera, iremos más rápido. Lo que es la función de transferencia del controlador, que recuerdo un momento, vendría aquí, que es la que nos dice cómo evoluciona la acción de control frente a los cambios de lo que para el controlador es la entrada, que es el error de seguimiento, tenía esta pinta. Cuando la nomenclatura es así, un KP común, tenía esta pinta de aquí. Y cuando la nomenclatura era esta otra, ganancia proporcional, integral, derivativa, la pinta era esta, que es la que normalmente utilizaremos, ¿no? Truncándolo al PI, KP más KI partido S. Bueno, estuvimos viendo los efectos de los parámetros, lo que solía pasar cuando aparecían referencias tipo escalón, tipo rampa, perturbaciones tipo escalón, tipo rampa, etc. Vimos que lo que era la velocidad de respuesta siempre era inversamente proporcional a K sub I, con lo cual interesa que fuera grande. Y por otra parte vimos que lo que es la amplificación del ruido de medida y lo que es la robustez, la lejanía al punto -1, nos llevaba a que interesaba una KP pequeña, con lo cual queremos KP pequeña y queremos KI grande. Ese es el paradigma, el problema de contraprestaciones del diseño de los controladores PI. Bueno, vimos modificaciones, que no le damos más peso y ya pasamos a lo que era el diseño del PID. Estuvimos recordando las técnicas que existían, experimentales o basadas en modelo, y que en la asignatura nos centraremos en las experimentales basadas en bucle cerrado control tipo relé para las prácticas de laboratorio. Y en las técnicas de diseño basadas en modelo mediante la respuesta en frecuencia, que es un comando de MATLAB que hoy veremos, ¿vale? Para lo que es la parte teórica de la asignatura, los problemas, el examen, etc. Bien, entonces, bueno, aquí teníamos un recordatorio de las técnicas experimentales y hoy nos vamos ya a las técnicas, digamos, más basadas en modelo. Para calcular los controles basados en modelo, en cuanto a la robustez, buscaremos conseguir márgenes de estabilidad amplios, ¿vale? Es decir, que estén entre 45, 70 o más, 80, 90. La velocidad de respuesta la miraremos con la atenuación de perturbaciones o el seguimiento de referencias, consiguiendo valores de K sub I grandes, ¿vale? Bueno, lo que es el seguimiento de referencias vamos a pasar en la asignatura para estudiar otras temáticas. Y en cuanto a la atenuación del efecto del ruido de medida, que consiste en minimizar la ganancia directa del controlador, básicamente, como no vamos a usar término derivativo, nos vamos a centrar en minimizar K sub P cuando sea necesario, ¿vale? Y la sobreoscilación que se trataría con la BLAC en esta asignatura lo dejamos un poco de lado. Bueno, ahí tenemos la robustez, que la vamos a medir como la
la lejanía al punto -1, de manera que cuando tengamos un diagrama de Nyquist cercano a -1, resulta que en bucle cerrado podemos predecir que vamos a tener oscilaciones y cuando estemos lejos podemos predecir que la respuesta en bucle cerrado no será muy oscilatoria, que es lo que interesa. Por otra parte, para medir la velocidad de respuesta, pues el IAE. ¿Vale? El IAE es, vuelvo para atrás un momento, se refiere a cuando ponemos una perturbación de tipo escalón en un sistema, esta área que nos queda por aquí abajo. Vuelvo donde estaba. ¿Vale? Bien. En MATLAB, el diseño básico que vamos a hacer va a ser el siguiente. Maximizar K sub I, es decir, tratar de ir lo más rápido posible, sujeto a que el margen de fase sea de 60 grados y margen de ganancia 8 decibelios. Bueno, esto normalmente ni lo comprobaremos, nos quedaremos solo con esto. Bueno, resulta que llevar a cabo ese diseño en MATLAB, diseñar un controlador para conseguir el máximo valor de K sub I sujeto a que el margen de fase sea uno determinado de 60 grados, consiste en hacer este comando, en teclear este comando PIDTune, ajustame un PID, para la función de transferencia G de tipo PI. Y con esto ya lo tenemos. Esto hace exactamente esta función de aquí. Maximiza K sub I sujeto a que el margen de fase sea de 60. Si queremos aumentar el margen de fase, existe se puede teclear esta opción de aquí. PIDTune options y entre paréntesis y aquí con apóstrofe, ¿vale? Phase merging, 70, para pedir, por ejemplo, 70 grados. Si quisiéramos un controlador PID con término derivativo y con filtro, pues lo que habría que poner es esto. Si queremos no solo diseñar el PID, sino saber realmente qué prestaciones hemos obtenido con ese PID, ¿vale? En este caso, se tiene que poner aquí a la derecha un segundo argumento de salida de la función PID, que es, le podéis poner el nombre que queráis, por ejemplo, info, información, y eso nos dice, para este proceso, el controlador PI que hemos diseñado, ¿qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con él? Significa, ¿qué margen de fase realmente hemos obtenido? ¿Qué velocidad de respuesta realmente hemos obtenido? Bueno, la velocidad de respuesta se suele indicar en MATLAB con la frecuencia de cruce de ganancia, que es donde se calcula el margen de fase. Y, por ejemplo, si yo quiero diseñar un controlador PI con cierta frecuencia de cruce de ganancia, yo puedo ponerla aquí numéricamente. O puedo hacer primero un diseño, este de aquí, y ahora decir, bueno, ahora quiero hacer el diseño del controlador pues 3 veces más lento, por ejemplo, ¿no? Pues haces un primer diseño y para ese diseño extraes cuál era la frecuencia de cruce y ganancia, que es una forma de medir la velocidad de respuesta, y por ejemplo la divides por 3 esa frecuencia. Esto nos llevaría a un segundo controlador C2 que sería más lento. ¿Vale? Bueno, el diseño del controlador PID también lo podemos llevar a cabo de forma gráfica con un comando que se llama PIDTuner, pero en este caso con la T en mayúscula y una R al final. ¿Vale? Con esto invocamos una interfaz gráfica que hace lo mismo que los comandos de arriba. La idea es que vayamos más rápido con comandos, pero bueno, para entender un poco qué es lo que pasa, no está, no está de más esta herramienta. ¿Vale? La herramienta tiene esta pinta, donde uno tiene que indicar aquí que vamos a hacer el diseño de un controlador de tipo PI, donde vamos a hacer un diseño basado en el dominio de la frecuencia, y aquí es donde se fija el ancho de banda, lo que antes hemos llamado crossover frequency, es esta línea. Bueno, aunque ahí pone bandwidth, realmente es el crossover frequency, ¿eh? El que hizo la herramienta se coló y dejó ahí esa palabra mal. Y aquí tenemos el margen de fase, que podemos moverlo para estar en 60 o en otro valor. Nos muestra la referencia, cómo sigue las referencias. Aquí tenemos que imaginar que hay un escalón que va de 0 a 1 en el instante de tiempo 0, y entonces la salida intenta seguir ese valor de la referencia. Y aquí tenemos que entender que hay un escalón unitario de perturbación de entrada y que, bueno, pues que la salida intenta rechazar esa perturbación. Bueno, cuando clicamos aquí en Show Parameters te salen los valores, que luego veremos, y con eso vamos a hacer los diseños. Bueno, hay otras herramientas gratuitas como la que hemos desarrollado aquí en la universidad. El compañero Roberto Sánchez básicamente se encarga del desarrollo, que es esta otra que ya vimos en la asignatura de sistemas automáticos. Pero bueno, esta herramienta está muy centrada en cálculos muy detallados del PID, no en el uso del controlador en entornos más complejos que una simple GPS. ¿Vale? Por eso en este
En esta asignatura no utilizamos esta herramienta porque no nos permite explorar otras técnicas más avanzadas, que es de lo que va esta asignatura. ¿Vale? Bueno, cuando tenemos un controlador PID podemos, mediante comandos, como ya vimos, simular el comportamiento, o podemos utilizar Simulink y poner aquí un controlador de tipo PID, y aquí es donde está el lugar donde introduciríamos los parámetros, que todo esto es lo que ahora vamos a aprender a hacer. Bueno, además le podríamos poner anti-WinDAP, con una pestaña que hay ahí a propósito. Lo que pasa es que en la asignatura todo esto, toda la parte no lineal, es decir, la saturación de los actuadores, que es la linealidad básica con la que hay que lidiar, todo esto lo llevaremos a cabo en la parte de prácticas, que va a ser más experimental, más realista. Es decir, allí el diseño de los PIDs y la simulación no la tendremos tan en cuenta, sino que allí lo que tendremos en cuenta es, cuando ponemos en marcha esos PIDs, toda la problemática de saturar, etcétera. Bien, bueno, ya lo iremos viendo. Si además queremos hacer varias cosas en el controlador PID, estrategia de control más avanzadas, donde a lo mejor las saturaciones hay que ponerlas fuera, hay que poner un offset, cosas que iremos viendo. Además de lo que es el anti-WinDAP, existe el tracking mode, que consiste en hacer que el cálculo interno del PID nos lleve a calcular una acción de control que es la que corresponde para que efectivamente acabemos aplicando esta acción de control aquí fuera. Bueno, en Codesys, que esto es lo que veremos en las prácticas, hay un bloque llamado PID que nos exige que le introduzcamos como entradas el valor actual de la señal medida, la referencia, el set point, los valores de KP, TI y TD, el valor de la acción de control en manual cuando queramos aplicarla en manual, un valor de offset, el valor mínimo y máximo de la saturación, y aquí, bueno, unos parámetros binarios para reiniciar, ponerlo en modo manual, automático, etc. Aquí nos devuelve la función a la derecha, la acción de control a aplicar. Bueno, y luego simplemente aquí en estas variables binarias nos avisa de si está saturando, etc. Una cosa a tener en cuenta a la hora de interpretar esta función, este bloque de funciones del PID. Fijaros en una cosa. Nosotros hemos dicho que en un sistema, una función de transferencia GDS, la entrada era U y la salida era Y. Bueno, esa nomenclatura viene de la teoría de sistemas. Pero cuando vamos a la hora a pensar en la implementación de un controlador, resulta que el controlador recibe las mediciones del sistema y la referencia que el usuario quiere que esta medición siga, y tiene que devolver el cálculo lo que va al actuador. Entonces, fijaros, la salida de este bloque se llama Y, pero no Y desde el punto de vista de la teoría de sistemas, se llama Y desde el punto de vista del cálculo de una función, de Y igual a f de x, ¿no? Que suele ser la nomenclatura clásica en matemáticas. Con lo cual, esta Y hace referencia a la salida del cálculo que hace este bloque, el cálculo devuelto. ¿Vale? Bueno, simplemente por eso, que esta Y no la confundáis, porque esta Y para nosotros es lo que luego enviamos al actuador. ¿Vale? Bueno. Las limitaciones del PID las iremos viendo, pero ahora vamos a estudiar un poco cómo diseñar el PID, etcétera. Pero recordad, tiene limitaciones cuando la dinámica del proceso es de orden elevado, no podemos hacer todo lo que queremos, cuando un sistema tiene grandes retardos, cuando un sistema es muy oscilatorio. Esto pasa mucho en sistemas eléctricos, en electrónica de potencia. Todos los compañeros del área de ingeniería eléctrica, todas sus investigaciones, bueno, pues los controladores no pueden ser PIDs básicos, tienen que ser más avanzados por este tema. Procesos con perturbaciones significativas, que esto es lo que nos lleva a todas las estructuras de control que ahora vamos a estudiar. Cuando se plantean objetivos de control ambiciosos, ser muy rápido, oscilar poco, ser robusto, tener mucho cuidado con los ruidos. Para todo eso el PID queda corto. Sistemas inestables o de fase no mínima, bueno, pues con un sistema es inestable, poner un controlador únicamente PID puede ser peligroso, ¿vale? O cuando tenemos muchas señales muy acopladas. Bueno, todo esto, que es donde el PID no va bien, es lo que nos lleva a todo lo que hay que estudiar propio de la asignatura. Lo que pasa es que antes de llegar a eso, como ya dijimos, tenemos que recordar todo lo de la asignatura anterior, además con las herramientas de esta asignatura, para que cuando vayamos a lo avanzado, lo anterior, que ya hace 2 años que lo visteis en el grado, no puedo darlo por sabido, en plan, vayamos a más, ¿vale? Así que, una vez visto hasta aquí toda la asignatura, lo que es cómo modelar sistemas, cómo simularlos, pero todo con transparencias, cómo diseñar un controlador, cómo simularlo, todo con transparencias, vamos a pasar a probar.
Así que, como os he comentado al inicio, deberíais haberos conectado, o sea, deberíais haber hecho la conexión vía escritorio remoto con el aula de informática de la UGI y deberíais haber abierto el software MATLAB, ¿vale? Así que nos vamos ahora todos a abrir MATLAB y a entender cómo hay que trabajar con él. Vale. Bueno, entonces, ¿tenemos todos MATLAB abierto? ¿Me podéis Yo sí. comentar Sí. si habéis tenido éxito en la conexión y todo va bien? Sí. Si no me decís nada, lo doy por supuesto, así Yo estoy que con el mío, pero bueno. Perdón, ¿alguien ha dicho algo? Sí, que yo estoy con el que tenía yo en vez de con la conexión. Ah, sí, Porque claro. lo A ver, hago. si alguien ha usado técnicas oscuras, yo ahí no tengo nada que decir. Bueno, vamos a ver. Quien ha tenido algún pequeño problema de conexión, simplemente vais abriendo en segundo plano la conexión y el MATLAB, que sé que le cuesta unos minutos, ¿vale? Y yo voy haciendo la explicación. Al final voy a hablar mucho y pocos comandos. Es decir, que podéis ir escuchándome mientras se os inicia a quien haya tenido problemas con el ordenador y luego simplemente los pocos comandos que hayamos hecho los repetís. ¿Vale? Bueno, dicho esto, mientras escucháis también la explicación, os recomiendo no solo haber abierto MATLAB, no solo el hecho de abrir MATLAB, sino también pinchad aquí en Simulink, porque esto también le cuesta un poco abrir, no lo vamos a gastar ya, faltan unos minutos, pero yo os recomiendo ir abriéndolo, porque sobre todo en el ordenador de la UGI sé que le cuesta, ¿vale? Lo que salga da igual, a mí me sale rápido porque es mi ordenador privado, pero el de la UGI sí que va lento. ¿Vale? Pincháis aquí, fuera, y bueno, pincháis aquí fuera y aquí es donde vamos a trabajar, ¿vale? Bueno, aquí es donde os recomiendo que para todo lo que vamos a hacer, os conectéis a la carpeta que tenéis. Nacho, el Simulink. Ah, vale, de la carpeta directamente del MATLAB, ¿no? ¿Has dicho? Sí, cuando estáis Vale, dentro vale. de MATLAB, aquí hay un icono que pone Simulink. ¿Se ve bien mi pantalla o veis las letras muy pequeñas? Lo que pasa es que no, yo como solo estoy con la pantalla del portátil, es como que lo veo pequeño para poder ver las dos a la vez, Sí, yo entonces tampoco he no visto no dónde lo había está lo de visto. Simulink. Vale, voy a intentar... ¿Veis mi pantalla ahora del ordenador? Sí. Vale, ¿ahora veis mejor los iconos y eso? Sí, ahora sí. Vale, pues tenéis este dibujito de aquí, este icono que pone Simulink. ¿Vale? Id pinchando ahí y se os abre, a mí es que ya se me ha abierto, se os abrirá esto, ¿vale? Pero bueno, lo minimizáis, no vamos a trabajar con ello. Pero si podéis, todo esto es para luego ir más rápido, ¿vale? Si podéis, cuando se os abra, pincháis aquí en lo de Blank Model, pinchamos ahí para que haga un fichero nuevo que también le cuesta, así luego lo tendremos ya preparado. ¿Vale? Y cuando se os abra esto, cuando tengáis un fichero nuevo como este abierto, también pincháis aquí, aquí que hay 4 cuadros y pone Library Browser, buscador en la librería, ¿vale? Lo vais abriendo, que a veces también le cuesta, ¿de acuerdo? O sea, vamos a trabajar directamente en MATLAB de momento, pero si tenéis tiempo, recordad, pincháis aquí en Simulink para que vaya abriendo. Cuando Simulink se abra, pincháis en fichero nuevo, Blank Model, y cuando se abra ese modelo, pincháis aquí, para que se os abra la librería esta que tenemos aquí. ¿Vale? Pero bueno, me vuelvo a MATLAB, que es donde quiero estudiar las cosas. Os voy a recordar comandos ahora que están distribuidos en las transparencias. Cada vez que hacíamos una explicación, ahí se ponía el comando que hace eso de esa explicación. Lo que pasa es que yo entiendo que queda un poco distribuido. Así que ahora nos vamos a centrar solo de todas las transparencias, aquello que ponía MATLAB. Es decir, lo que es la explicación la tenéis escrita en las transparencias a lo largo de no sé cuántas llevamos acumuladas ya. Lo primero,
hay un comando que es con el que hay que arrancar, que es para decirle a MATLAB que vamos a utilizar la letra S como transformada de Laplace. Eso se hace de la siguiente forma. S igual a TF de transfer function, paréntesis, apóstrofe, paréntesis, S, ¿vale? Y le dais a Enter. Decidme, una pregunta tengo por aquí. Para abrir la carpeta del disco personal, Vale, tienes razón, gracias. Quería comentar eso y he avanzado demasiado. Perdonad. Vale. Bueno, vamos a ver. Claro, es que no me he conectado. No me he conectado a la UGI yo hoy. Vale. Bueno, esto es ¿veis la pantalla, no? Sí, bueno, está negra, pero sí. Sí, porque claro, le cuesta mucho, que es lo que os comentaba. Vale. Cuando vais aquí arriba, esto es lo que os decía. Esto es un programa, al fin y al cabo. Lo podéis minimizar, ¿vale? Ahí arriba, la barra. ¿La veis? Sí. De hecho, yo voy a decir que siempre me muestre la barra porque a tenerlo. Vale. Bueno, fijaros que en el ordenador de la UGI tenéis esta carpeta, ¿vale? Y que esa carpeta en el explorador también la tenéis disponible. Si os fijáis, esto es el ordenador de la UGI. Y la tenéis ahí, en acceso rápido en personal, ¿lo veis? ¿Vale? Bueno, sí, eso. En las de acceso rápido, la de personal, esta de aquí. O en el escritorio tenéis también ahí un enlace directo. ¿Vale? Bueno. Entonces la cuestión es que en MATLAB... Ahí va. Yo eso también lo tengo. Esto es mi ordenador ahora de casa, ¿no? Entonces, yo aquí también la tengo. Recordad que dijimos cómo hacer la conexión y que había que tener el VPN activo. Para los que estéis en auge, quien está en casa, nada. Pasa aquí. Yo simplemente pulsándole ya me ha dado acceso, en plan, lo tenía como desconectado, pero como le dije que se guardara automáticamente, al pulsarle se me ha activado y tengo la carpeta en sí. ¿En tu ordenador de casa o en el de la Sí, UGI? en el ordenador de casa tengo la carpeta en Sí, es que disco a mí me han hecho personal. cambiar hace poco la contraseña. Vale. Vale, entonces, bueno, pues yo tengo mi disco personal, la asignatura y lo que sea, problemas, lo que sea, ¿no? Voy a crearme aquí, por ejemplo, una carpeta que será la sesión de hoy, de lo que vayamos a hacer. Sesión 2404-2020. ¿Vale? Me crea una sesión y esta carpeta, ahora, aquí también la voy a tener en el ordenador de la UGI. Si entro aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Esto es lo que acabo de crear en mi ordenador y ya está allí en la UGI. Bueno, pues esa carpeta, yo es que al ordenador de la UGI no voy a entrar mucho porque el mío va más rápido y para no entorpecer la clase. Entonces, aquí en MATLAB, la idea es que en esta barra de aquí arriba, a la izquierda tenéis un icono con una carpeta, una flecha verde, pincháis ahí, y entonces la idea es que en el ordenador de la UGI, ahí busquéis, que allí estaba de otra manera, busquéis este disco, el personal. ¿Vale? Entonces ahí, bueno, yo me voy a la carpeta que me guste, SJ010, problemas, sesión 2404-2020, lo que sea, ¿no? Y selecciono la carpeta. Que quien esté en local, o lo podéis hacer en el escritorio y al acabar copiarlo a la carpeta personal, así os aparecerá en casa. ¿Qué habías dicho? ¿Import data? ¿Lo de la flechita verde? ¿Perdón? ¿O para guardar lo que habías dicho, import data? ¿O dónde? ¿Cómo dices? Que habías dicho no sé qué de una flechita verde, pero sí, estaba abriendo. Aquí cuando estás Vale. en MATLAB, aquí veis que hay una barra para poner una dirección, ¿no? Sí, A la izquierda justo hay una carpeta con una flecha verde vale. que pone Browse for Folder. Tienes Vale, aquí vale. y ahí eliges tu carpeta, la que te guste. Y cuando acabes, seleccionar carpeta. Vale, perfecto. Vale, así todo lo que hagamos quedará ahí. Vale. Vale, entonces, el tema. Hemos dicho que definimos la variable S de Laplace y entonces ahora ya podemos definir funciones de transferencia. Por ejemplo, G igual a 1 partido 1 más S.
Esto nos define una función de transferencia que tenemos disponible para hacer con ella lo que queramos. Por ejemplo, podemos someter esta función de transferencia a un escalón. ¿Alguien recuerda cómo era ese comando? Bueno, el comando era step, de escalón en inglés. ¿Vale? Entonces, cuando le damos aquí a step, eso nos crea una figura directamente, esa figura que es la representación temporal de Y cuando G lo someto a un escalón. Y nos sale esto. ¿Vale? Aquí se pueden tomar mediciones para ver por dónde va la señal. Con el botón derecho también se le puede decir, bueno, cuando salgo de aquí, que ahora estaba seleccionando datos. Con el botón derecho le podemos decir características del sistema. Pues, por ejemplo, márcame el tiempo de establecimiento, setting time. Y él te marca ahí el tiempo de establecimiento y cuando te acercas te dice, este sistema G, el tiempo de establecimiento es lo que sea. Bueno, podemos definir otro sistema, por ejemplo, podemos hacer G2 igual a, bueno, pues en vez de este sistema, pues otro, yo qué sé, por ejemplo, que tenga una constante de tiempo de 0,5, recordadlo de K partido 1 más tau S, y que, por ejemplo, tenga dos polos, un sistema G2. Yo con esto ahora puedo hacer, por ejemplo, step G2 y me sacaría la respuesta temporal de ese otro sistema. Y fijaros que aquí abajo tiene más forma de S, es un poco diferente al de antes. ¿Vale? Pero yo podría incluso ahora congelar esta imagen para no perderla y poner el otro sistema para superponerlos. Con hold on congelo la última imagen que he generado y le pongo otra encima. Y aquí tenemos las dos para poderlas comparar. Esto es el sistema, el rojo es la última que hemos pintado y el azul el primero. Bueno, estas cosas, en fin, ya son más de MATLAB, pero si cuando uno hace dos figuras quiere reconocer quién es quién, podemos utilizar el comando legend. El comando legend. Nacho, para actualizar las figuras. ¿Actualizar qué significa, perdón? Que a mí, por ejemplo, cuando he hecho la primera figura, la del step G, no, mentira, la de G igual a 1 partido S más 1, me ha salido, vale. Pero luego las otras dos, las del step y las del G2, como que no me han salido como la otra. No me ha salido una ventana que ponga figura 2 y la gráfica. Claro, porque te ha cargado la anterior. Los comandos de impresión por pantalla vía plot en MATLAB, si tú no le dices nada, lo que hacen es borrar la figura existente y crear una nueva con lo último que le hayas pedido. Claro, pero es que el problema es que no me la ha creado. Me sigue saliendo la primera. Pero porque habrás puesto step G, ¿no? ¿Seguro que has puesto step o step G2? Step G. Claro, si la otra función de transferencia se llama G2, tienes que decirle step G2 para que te imprima la respuesta vale. de G2. Vale. ¿Vale? O sea, step G no es el comando que pinta cosas, sino que step G es el comando que coge esta función de transferencia, la somete a un escalón y al acabar te pinta por pantalla el resultado. ¿De acuerdo? Vale. ¿Vale? Bueno, como os comentaba, si no queremos perdernos, hay un comando que es el de la leyenda y con apóstrofe, en orden como lo hayamos impreso, le ponemos las cosas. Pues este era G2. Bueno, pues pongo ahí G2 o lo que queráis. Esto es texto indicativo, ¿eh? Sistema G2. Y aquí, pues yo qué sé, sistema G. Lo pongo así porque es el orden en el cual lo hemos generado. ¿Vale? Entonces, si yo le doy ahí, tengo aquí ahora, ¿lo veis? Tengo esta leyenda que me dice quién es quién. Así no me pierdo. Bueno. Esto mismo en MATLAB lo podemos crear en un fichero, de manera que no perdamos los comandos y los podamos reutilizar en otra sesión. ¿Vale? Entonces, pinchamos aquí en New Script. Bueno, estas cosas son básicas de MATLAB y de cualquier software de... No sé cuál habéis utilizado en el grado, pero bueno. ¿Qué software utilizabais así en general para programación matemática? MATLAB, yo creo. Vale, entonces lo conocéis, ¿no? Lo básico. Bueno, Freemat, Octave, Mathcad.
¿Python poco de lo habéis todo. usado, por ejemplo? No, Python no. Ah, es interesante aprenderlo. En las transparencias os he empezado a poner, en algunas transparencias os empiezo a poner cosas de comandos de todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de control en Python, porque es un lenguaje que ahora está bastante activo y es interesante que lo conozcáis para el día de mañana para trabajar, porque al final MATLAB, que llevamos muchos años enseñando, como es de pago, las empresas llevan cientos de años que ni lo conocen. Ahora conocen todos Python, que en verdad es como MATLAB, pero, en fin, es una recomendación que os hago para vuestro futuro, que en breve ya va a ser laboral, si no lo está siendo ya, y es que os vayáis apuntando a aprender con tutoriales y cosas así Python, que al fin y al cabo es como MATLAB, pero y si alguna vez queréis que os haga yo algún pequeño seminario para entender de qué va, sobre todo temas más ingenieriles, matemáticos o como los de la asignatura, me lo decís y lo podemos hacer. ¿Vale? Bueno, continúo. Entonces, hemos quedado que podemos hacer un script en el cual ponemos los comandos, por ejemplo, por lo que decíamos, 1 partido 1 más s. Y que este se llama G1, por ejemplo. Otro que se llame G2, que sea, pues esto. Otro sistema que sea, no sé, G3, y que fuera, pues esto en vez de el doble. Nacho. Incluso al cuadrado. En fin, que podemos guardar aquí lo que queramos, ¿vale? Decidme. ¿Eso es en New Script? Sí, esto en MATLAB he pinchado en un New Script. Vale, vale. Entonces me ha abierto el editor. Vale, vale. ¿Vale? Bueno, y este fichero, pues lo podéis guardar como queráis. Yo qué sé. Prueba comandos, por ejemplo. Simplemente te guarda los comandos que vayáis haciendo. Y ahora podemos poner ahí step 1, por ejemplo. Voy a poner una cuarta función de transferencia que sea... Bueno, fijaos la diferencia. Aquí estoy escribiendo comandos, no ejecutándolos. ¿Vale? Vamos a ver. MATLAB, igual que Python, es un lenguaje que se dice interpretado. A diferencia de C o Java. ¿Eso qué significa? Que cuando uno hace un programa en C o en Java, que es lo que más, digamos, hacen los informáticos, uno tiene que, o lo que habéis hecho en la asignatura de informática industrial, uno tiene que generar todo el código y en cuanto acaba, tiene que compilarlo, comprobar si hay errores. Hasta que no esté todo compilado, uno no puede ejecutar el código. Y la ejecución del código solo tiene sentido de forma automática, haciendo una instrucción, la siguiente, la siguiente. En los lenguajes interpretados, como MATLAB y Python, uno, antes de hacer un programa final que empieza y acaba, como los lenguajes más compilados, C y Java, uno puede ir ejecutando instrucción a instrucción y viendo esa instrucción qué resultados genera e ir comprobando las variables cómo van evolucionando para ver si todo va bien. O incluso esos lenguajes interpretados se pueden utilizar simplemente como calculadoras súper avanzadas, que te hacen cálculos súper complejos, no solo sumas, restas y multiplicaciones. Esa es la idea básica de los lenguajes interpretados con MATLAB, Python o los otros que habéis aprendido de FreeMat y Octave, ¿no? ¿Habéis dicho? Vale. Bueno, entonces aquí estoy escribiendo comandos, aún no los he ejecutado. Cuando le diera yo aquí a run, eso lo ejecutaría todo de arriba abajo, ¿vale? Bueno, voy a poner aquí otro sistema para probar cosas que tenga, por ejemplo, un retardo. El retardo se pone así. Bueno, y aquí entonces ahora podemos poner el escalón de G1 y a lo mejor podemos mantener ese valor y aquí poner el escalón de G2, pero realmente el comando step también nos permite poner varias cosas. Por ejemplo, yo puedo poner a la vez G3 y G4. Si yo hago esto, si yo no sé si hay una figura anterior en marcha, que a lo mejor ya le he dado a hold o no lo que sea, lo normal también es, en general, crearse primero una figura, configure. Así me da igual las figuras que hayan de antes. Esto me creará una figura, sobre ella pintaré un escalón, la mantendré, sobre ella pintaré encima otro escalón y sobre ella pintaré, bueno, otro escalón no, perdón, la respuesta de cierto sistema frente a un escalón. Y con esta última, que podría poner coma G5, coma G6, lo que fuera, ¿no? Voy a pintar la de varios.
Y luego, para no perderme, le voy a poner una leyenda a todo esto, que será por los sistemas que hemos ido definiendo. ¿Vale? Bueno, esta es la idea. Este texto lo puedo copiar ahora en el chat para que no tengáis que teclearlo si queréis. Y bueno, simplemente ahí os lo copio, lo copiáis y lo pegáis y así vamos más o menos igual todos. Bueno, entonces aquí le damos a Run y aquí tenemos el pequeño programa que hemos hecho. Fijaros, G1, que tiene una constante de tiempo de 1 segundo. G2, que tiene una constante de tiempo de 0,5 segundos, va más rápido. G3, que tenía una constante de tiempo de 2 segundos, un tiempo mayor, pero es que encima era de orden 2. Esto nos lleva a un sistema mucho más lento, como lo veis aquí en el amarillo. Y finalmente G4, que tiene una constante de tiempo de 1 segundo, como el de aquí arriba, pero tiene un retardo de 2 segundos. Entonces, primero está 2 segundos sin hacer nada y luego sí que lleva una dinámica paralela a G1. ¿Vale? Bueno, esto lo vimos el primer día de clase o el segundo. Vamos a continuar. Una vez tenemos definidos los sistemas, uno puede diseñar un controlador para ese sistema. Bueno, eso lo podemos hacer, como siempre, aquí en el prompt. Aquí, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, G2, ¿no? Una función de transferencia. Pues lo que hemos dicho antes. Voy a diseñar un controlador C2 apto para ese proceso o adecuado y entonces voy a hacerlo así. C2 igual a PyDTune por de G2. Si yo hiciera esto nada más, me haría un controlador PID por defecto, ¿vale? Bueno, no, ni siquiera eso, ¿vale? Me pide que le diga qué tipo de controlador quiero. Entonces tengo que poner aquí, ¿vale? Quiero para el proceso G2 que me diseñes un controlador de tipo PI, ¿vale? Y esto ya nos diseña un controlador. Perdona, chicos, yo voy a hacer una cosa, porque para las explicaciones me viene bien, que es poner esto. Este comando simplemente hace que no me deje un hueco en blanco, porque si no, bueno, igual me lo deja, joder. Si no, me cuesta un poco enseñaros las cosas. ¿La letra está bien o es incluso exageradamente grande? Porque me interesaría hacerla un poquito más pequeña. ¿Con esta letra veríais la explicación de las cosas? Sí. Me ha hecho una cosa, que a mí cuando aprieto run me pone undefined function or variable comandos. A mí igual. ¿Cuál? Cuando aprieto el run ¿Sí? en el script me sale undefined function or variable comandos. Me igual. ¿Comandos? ¿Me podéis copiar el texto en el chat? Vale, voy. Vamos a ver una cosa. El fichero Sí. El fichero lo tenéis en una carpeta determinada, ¿no? Ahí arriba lo veréis en el editor, ¿no? Espérate, que como estoy con las pantallas. Os explico para que veáis de dónde viene el problema, ¿eh? Vale. Cuando yo le doy aquí a Run, ¿vale? Sí. Es lo mismo que escribir este texto en MATLAB. Es lo mismo. Y escribir el texto del nombre de un fichero .m de MATLAB significa que MATLAB coge todos estos comandos, los escribe en el prompt y le da al Enter. Es decir, yo podría copiar esto y pegarlo aquí todo seguido y darle a Enter. Haría lo mismo. O puedo llamar a esto prueba comandos, que es como yo le he llamado al fichero, sin poner .m, y si yo le doy a Enter, si yo le doy a Enter, haría lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy en la carpeta donde se encuentra ese fichero, ¿vale? Vale. Entonces, si vosotros, una de dos, o no estáis trabajando en la carpeta en la cual tenéis el fichero, o si a la hora de generar el fichero, en el nombre del fichero habéis puesto un espacio, no lo sabrá interpretar. Vale, puede que sea eso, lo del espacio, porque yo sí que he puesto espacio. ¿Vale? Bueno, la respuesta seguramente era más corta a tu pregunta, pero he hecho todo este rollo de explicación porque así tenéis claro un poco, cuando os queréis luego investigando vuestro propio fichero, por dónde hay que ir, ¿vale? Vale. No, yo más que nada por si había que entregar algo luego al finalizar la clase o... No, pues no, que nada. no. Vamos a ver.
Esto es sesión de problemas desde el punto de vista de intentar Practicar. que vosotros hagáis lo mismo que yo. Vale. La de hoy al menos. Las siguientes dos, que sí que probaremos estrategias de control, ahí sí que, digamos, leeremos algún enunciado de algún examen. Vale. ¿Vale? O incluso lo que hay que presentar para esta... Al fin y al cabo, vosotros luego lo tendréis que replicar con el enunciado que encontraréis en el aula virtual como trabajito de esta parte. Vale. ¿Vale? Bueno. Lo tenemos claro, ¿no? Sí. Vale. Hemos dicho que teníamos otro comando que era, por ejemplo, para el proceso G1, podíamos diseñar un controlador G1. Lo voy a escribir aquí esta vez. Que este es muy importante, este comando. Significa ajústame un controlador PID para el proceso G1 y que sea de tipo PI. El resultado, guárdamelo en C1. ¿Vale? C1 es una función de transferencia. Voy a poner punto y coma. Bueno, la diferencia en MATLAB, si lo recordáis, es que por defecto, cualquier cálculo que haces, si no pones punto y coma al final, MATLAB te chiva por el prompt el resultado. Es decir, aquí, este comando, al no poner punto y coma, me chiva el resultado por pantalla, ¿vale? Me dice C2 es una función de transferencia que tiene esta pinta, donde KP vale esto y donde KI vale esto, ¿vale? Si yo repitiera este mismo comando con punto y coma, no chiva nada, pero existir existe la variable. Ahí está. Tecleándole y dándole al enter la recupero. O aquí, que tendréis el workspace. Bueno, voy a poner el layout por default, porque así es como lo veréis vosotros en la UGI, me imagino, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Entonces, yo puedo pinchar aquí en C2, darle doble clic, y bueno, y eso es una estructura, un objeto que tiene campos. ¿Sí? Tiene campos numéricos, tiene campos, bueno, en fin, es un poco complejo. Lo puedo cerrar esto si quiero. Bueno, la cuestión es que en los controladores yo tengo acceso al valor de KP, así. Fijaros que eso me devuelve este número. ¿Lo veis? Y con punto KI, que eso me devuelve este numerito de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Os acordáis que la fórmula de K sub I era KP partido T sub I? Es un comentario, simplemente. Un momentito, lo voy a poner en el texto. En el editor. Ah, que lo tengo arriba el editor ahora, claro. Vale. Yo es que el editor lo voy a poner aparte para la explicación porque si no, no veis el conjunto del código, ¿vale? Bueno, lo que comentaba. La fórmula de K sub I era KP partido T sub I, con lo cual uno siempre puede extraer T sub I como KP partido K sub I, ¿correcto? ¿Vale? Con lo cual, si yo quisiera recuperar T sub I, pues haría C2 partido K por K, perdón, punto KP partido C2 punto KI. Eso me devolvería T sub I, que si quiero se lo asigno a una variable que se llame T sub I, por ejemplo. ¿De acuerdo con esto? Bueno, vamos a continuar. Hemos visto el comando step. Ahora, si recordamos el comportamiento de un sistema controlado en bucle cerrado, vamos a ver. Recordad que teníamos. ¿Os recordáis el análisis que hicimos de esto? Dijimos que la función de transferencia que nos dice cómo evoluciona la salida en función de la referencia era cadena directa C por G partido bucle cerrado 1 más C por G. ¿Correcto? Con lo cual, si yo quiero simular cuál es el comportamiento del sistema controlado frente a una referencia escalón, ¿qué pondríais? ¿Qué comandos utilizaríais en MATLAB? Bueno, pues la idea sería la siguiente. Imaginaros, aquí tengo un proceso G sub 1, ¿vale? Aquí tengo un controlador C sub 1. Bueno, pues yo ahora podría hacer aquí, por ejemplo,
una figura y hacer, calcúlame el escalón, calcúlame la respuesta ante escalón del sistema C1 por G1 partido 1 más C1 por G1. ¿Vale? Fijaros, esto de aquí es esto de aquí. Y el hecho de poner el comando step significa que en la señal de referencia ponga un escalón. Y el resultado de todo este comando es calcularla ahí y pintarla por pantalla. ¿Vale? Entonces voy a volver a ejecutar este código y la figura última que me va a salir es esta. Que fijaros que es un sistema que empieza en 0 y acaba en 1, es decir, está bajo control. ¿Vale? Bueno, con lo que acabo de comentar, ¿cómo simularíais la respuesta ante escalón de este sistema cuando aparece una perturbación? ¿Qué comando utilizaríais? Bueno, la palabra figure se pone porque yo quiero pintar esto en una nueva figura. Si yo no la pongo, él lo pinta en la última figura activa. Si la última figura activa tenía hold on activado, lo pinta encima. Si no lo tenía activado, la borra y crea una nueva. ¿Vale? ¿Ha quedado claro el uso de figure? Sí. Vale. Bueno, una cosa que se suele hacer cuando uno hace un fichero de comandos, fijaros que como he creado la palabra figure, he puesto la palabra figure tantas veces, mirad, 1, 2, 3, llevo 6 figuras, ya no sé cuál es cuál, ¿no? Entonces, una cosa típica que se hace en todos los ficheros es poner aquí al principio close all. Esto cierra todas las figuras. Entonces, yo le doy aquí a run, me cerrará todas las figuras y me creará esta con lo que tiene detrás y esta con lo que tiene detrás. ¿Vale? Entonces así la reconozco mejor. Tengo aquí la figura 1 de antes y la nueva figura 2. ¿Vale? Bien. Repito, si yo quiero obtener la simulación del sistema cuando me aparece una perturbación escalón, ¿qué tengo que hacer? De G partido Step de G partido 1 más G por N. C por G. Ah, sí, C por G. ¿Vale? Muy bien. Imaginaros, lo voy a poner encima en este caso. Hold on. Y ahora pongo aquí step de, en vez de C por G, hemos quedado que solo G. Recordad, solo G. ¿Vale? Copio estos comandos también, ¿vale? Y los tenéis ahí. Bueno, entonces, con esto, si lo ejecuto, ahora lo que vemos en la figura número 2 es la respuesta ante escalón y la respuesta frente a perturbación que acaba en el sitio. Es decir, esto de aquí es, para relacionarlo con la teoría, ¿os acordáis de este recordatorio? Que os dije, frente a una referencia escalón, la salida tiende a seguirla. Frente a una frente a una perturbación de tipo escalón, la salida se despega de la referencia, pero luego vuelve al sitio. Esos dos comportamientos son estos que veis aquí. ¿Ha quedado claro esto? Vale. Si quisiéramos hacer este comportamiento frente a rampa para representar esto, ¿qué haríais? Poner el comando. Nacho, perdón, ¿puedes explicar otra vez lo de las gráficas? Lo último que has explicado. ¿Esto? No, eso. Esto era un cuadro que hice para explicaros en un recordatorio lo que solía hacer un controlador PID con un sistema. Para que el sistema tiene o sea, esto es el proceso físico, ¿no? La planta química, un coche eléctrico, lo que fuera. Tú le inyectas esta señal, él hace lo que tenga que hacer y te devuelve esta medición del sensor. Y tú con la referencia y la salida calculas la acción de control. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que a tu controlador le llega la referencia, que es lo que quiere el usuario, pero a la planta, al sistema, le llegan las perturbaciones. Entonces, este dibujito lo que dice es, cuando un sistema está bajo control, ¿cómo suele responder? Pues de la siguiente forma. Cuando el usuario cambia el set point, la consigna, el valor deseado, la referencia,
La salida del sistema, gracias al controlador, acaba siguiendo ese valor. Si el usuario esa consigna la cambia sin parar, en forma de rampa, la salida lo intenta pero nunca llega a alcanzarla. Cuando el sistema está sometido a una perturbación, pero esto ya es el sistema, no es nuestro cálculo este que hacemos en el controlador. Esto es la parte física, química, mecánica, eléctrica, etc. Cuando aparece una perturbación, el sistema efectivamente se desplaza de donde estaba, pero gracias al controlador acaba volviendo al sitio que ha pedido el usuario, supuestamente este valor inicial. ¿Vale? Y lo mismo frente a la presencia de una perturbación tipo rampa. Una rampa hace que el sistema se separe de su posición de referencia, de equilibrio, y que nunca lo alcance. ¿Vale? ¿Está clara la duda que teníais? Sí, sí. Bueno, pues lo que hemos hecho es replicar eso con comandos, con estos de aquí. Comprobarlo. Y ahora la pregunta que os hacía, igual que hemos pintado esta parte, ahora os preguntaba cómo podríamos pintar esta parte. Bueno, pues recordad que cuando el sistema lo sometemos a un escalón, si al sistema le ponemos un integrador, lo que hacemos es que el escalón se convierte en una rampa. Entonces estaríamos simulando lo que hace el sistema frente a una rampa. Es decir, yo puedo coger todo esto de aquí, estas figuras, copiarlo, y ahora simplemente aquí pongo partido S. ¿Para qué? Para que el escalón de entrada se integre, lo cual me genera una rampa, y esa rampa es la que luego inyectamos aquí. Es decir, es lo mismo que yo ponga la simulación frente a una rampa que yo ponga la simulación frente a un escalón que primero pasa por un integrador, se convierte en rampa y luego pasa por el sistema. ¿Vale? Entonces, si yo ejecuto este código, ¿vale? Resulta que, bueno, parece que no vemos nada. Bueno, no vemos nada y os explico por qué. No vemos nada porque como la señal de salida no ha parado de crecer, el simulador nos está representando aquí hasta 250 segundos. Cuando todo ocurre en órdenes de magnitud de 4 segundos, 5, ¿vale? Bueno, para acotar temporalmente la simulación ante el escalón, tenemos que poner aquí coma y el instante de tiempo hasta el cual simulamos. Por ejemplo, 10 segundos. ¿Vale? Vuelvo a ejecutar esto. ¿Lo veis? Ahora, esto es para hacer zoom. Lo podéis señalar y lo interesante es hacer zooms para que las cosas tengan la misma pinta que las transparencias, digamos, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, pues frente a rampa, la perturbación no ha vuelto a cero. Si hago doble clic, vuelvo al sitio. Y frente a rampa, la salida, la rampa vendría por aquí, digamos, y la salida no ha conseguido seguirla. ¿Lo veis? Bueno, os copio este código por si queréis también simularlo. Bueno, pues esto mismo lo podríamos repetir con G2, creándole un controlador G2, con C2 quería decir, con G3, creándole un controlador G3. Está. Bueno, ahora me voy a centrar, por ejemplo, en G4 y vamos a explorar otras cosas. Bueno, vamos a explorar ahora, voy a hacer un controlador C4 para el cual diseño un controlador PI y vamos a jugar con las otras cosas que hemos dicho. Puedo diseñar el controlador así o puedo diseñar el controlador diciendo que además me devuelva la información de ese controlador, por ejemplo, poniendo esta variable, información de C4, info o inf o información, lo que queráis. Y ahora hemos dicho que podíamos generar controladores, ¿vale?, que tuvieran otras prestaciones. Por ejemplo, voy a hacer aquí un controlador C4 que sea más robusto. Para eso había que poner aquí PyDetune Options, Face Margin, ahora os lo paso si queréis, y aquí otro valor, por ejemplo, 80 grados. Es un controlador más robusto. Y también hemos dicho que podíamos hacer un controlador, por ejemplo, más rápido o más lento, ¿vale? Y eso hemos dicho, por ejemplo, más lento. Y hemos dicho que podíamos hacerlo de la siguiente manera. Yo diseño un controlador, extraigo su información, y hemos dicho que de esa información yo puedo sacar ahí la crossover frequency,
Ahora lo paso, ¿eh? Y partido, por ejemplo, 3. Por ejemplo. Bueno, y aquí ahora voy a crear una figura en la cual voy a pintar la respuesta ante escalón de este sistema para que veáis la diferencia. G4 por G4, 1 más C4. Ahora voy a comparar la respuesta de este sistema con la que tiene el controlador que hemos quedado, que es más robusto, y con el controlador que hemos quedado, que era más lento. Ahora lo paso para que lo comprobéis conmigo. Ahí va, la he liado. Era aquí abajo. Vale, y ahora aquí creo una leyenda. Será pues el controlador normal. Y aquí ahora el robusto y el lento. ¿Me seguís bien? Os copio el código este, ¿vale? Bueno, cuando funciona, que igual hay alguna errata. Cuando ejecutéis códigos, a veces me decís, no me sale nada. ¿Vale? A mí me ha salido. Imaginaros por un momento que aquí me he dejado una S, ¿vale? Que me he colado. Más lento. Le doy a Run. Y alguien podría decir, es que no me sale. Vale, cada vez que le deis a Run, deberíais venir aquí a MATLAB y comprobar qué pasa. Porque a veces pone un mensaje en rojo, que en este caso es, uy, no conozco C4 más lento. Y dice que lo he descubierto en esta línea de código. Bueno, uno puede hinchar la línea de código y dice, ahí va, que me he dejado una S. Y repetís, perdón, y repetís. Run, y comprobáis aquí si él ha puesto el nombre del fichero y si no pone nada más. Bueno, puede poner algo más si habéis quitado algún punto y coma para que lo chive por pantalla. ¿Vale? Bueno, y aquí tendríamos en qué consiste un controlador normal, qué es un controlador que es más robusto y qué es un controlador que es más lento. ¿Vale? Si queréis comprobar cómo ha funcionado cada controlador, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer que cada controlador tenga su información. ¿Vale? Pues este tiene la información del robusto, por ejemplo, ¿no? Y en este pondríamos info del controlador 4 lento, por ejemplo. ¿Vale? Si ejecutáis esto ahora, estas variables estarían disponibles. Info C4, info C4 robusto, info C4 lento. Entonces yo puedo teclearlas aquí en MATLAB. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué me dice info C4? Pues me dice que tenemos este margen de fase y esta frecuencia de cruce de ganancia. Es una medida de la velocidad. ¿Qué me dice el robusto? Pues que el robusto lo que me dice es que la frecuencia de cruce más o menos es la misma, pero que el margen de fase ha crecido a 80 tal cual hemos pedido. ¿Y qué me dice el lento? Pues me dice que el margen de fase ha puesto el que le ha tocado poner, pero que la frecuencia de cruce es mucho más pequeña. ¿Vale? ¿Está clara esta idea? Copio el código por si lo queréis probar. Lo copiáis y lo pegáis y lo ejecutáis. ¿Vale? Ahí lo tenéis en el chat. Vale. Tengo que hacerlo en 2 veces porque cortaba. Nacho, una pregunta. Sí. En cuanto a las prestaciones, por ejemplo, de cara al diseño, Perdón, controladores. un momento. Vale, ahora. Habla, perdona. Entonces, ese margen de fase, cuando lo queremos más robusto, el intervalo, o sea, el deseado sería el 80%, podemos tomar 85%, podemos tomar... Sí. Bueno, no es por ciento, son grados. Sí, me equivoqué. Sí, es grados. La frecuencia, sí. O sea, dividirla entre 3 o dividirla, o sea, ¿tú qué sugieres? Que al momento de diseñar qué valores tomamos. El cuándo poner esto o cuándo poner estas cosas,
ahora lo estoy explicando desde el punto de vista de diseño de controladores. Sí, sí. ¿Cuándo y por qué? Eso es lo que veremos en cada estrategia de control. Las diferentes estrategias de control que vamos a ver en breve consisten en decidir el PI de dónde lo pones, entre qué señales y qué características hay que pedirles. A veces hay que pedirles ser más lentos, a veces hay que pedirles ser más robustos, ¿vale? Entonces, Vale. nosotros en general, si no se dice lo contrario, nos quedaremos satisfechos con este controlador, con el estándar, que suele ir bien. Y en algunos casos concretos, que estará explicado en las transparencias en cada técnica de control, diremos, pero ese controlador tiene que ser más robusto de lo normal. Pues ya sabéis lo que hay que poner. O ese controlador tiene que ser más lento de lo normal. Pues ya sabéis qué significa, ¿vale? ¿Está claro? Vale, vale. Sí. Vale, ahora ya os digo que de cara a la asignatura con comandos vamos a ir más ligeros, más rápidos. Pero vamos a ver ahora cómo hacer esto mismo con una herramienta gráfica que incluye MATLAB. Entonces vamos a teclear todos PID, C mayúscula, PID Tuner, ¿lo veis? Bueno, esta herramienta se puede invocar así sin parámetros o la podemos llamar con el parámetro de la planta con la cual queremos trabajar. Si no le ponemos parámetros, como he hecho yo aquí, PID Tuner, esto nos abre una aplicación, ¿vale? ¿La veis? Bueno, esa aplicación se puede abrir con un comando o, si no me confundo, aquí en Apps, ¿lo veis? Hay un icono, PID Tuner. No sé el orden en el cual estará en la UGI, en el ordenador de la UGI. Voy a comprobarlo, a ver. Ay, que no he abierto el MATLAB en la UGI. Ay, mi versión de mi casa es 2018A y el de la UGI 2018B, pero bueno, imagino que no cambiará mucho. En mi caso está igual. El PI de Tuner está en la misma posición en apps. ¿Está ahí también? Sí. Vale, genial. Entonces os habrá abierto esta herramienta. ¿La veis? ¿Vale? Sí. Bueno, en esta herramienta la podríamos haber llamado así o, por ejemplo, así. G4, que sería una función de transferencia de las que tenemos, ¿no? Podríamos haberlo hecho así. Ahora, esto es una salvajada porque he abierto la herramienta dos veces. Tengo dos abiertas, ahora borraré una. Pero entonces fijaros que directamente aquí nos ha puesto ya la planta con la que trabajar, ¿vale? Bueno, en la otra, que no le había puesto nada, él pone aquí planta. Pero podéis importarla del espacio de trabajo. G4, importar. Y ahí lo tenemos. Bueno, los pasos a seguir en la herramienta gráfica serían los siguientes. Planta G4. Tipo de controlador. Hemos dicho que en la asignatura, por no marear más la perdiz, vamos a trabajar con PIs. El PI vamos a suponer que es suficientemente robusto y rápido para lo que necesitamos. De hecho, lo único que le vamos a ver a veces como problemático es el que queremos ir ser más robustos o que queremos ir más lentos todavía. Es decir, ir a peor, no a mejor. No iremos a PI-DES en la asignatura. Nos quedamos con el PI. Bueno, entonces hemos dicho que pondremos aquí PI. Y en el dominio hemos dicho que diseñamos con dominio de la frecuencia. Repito, planta, importar nuestro modelo, tipo de controlador, el PI, dominio para el diseño de la frecuencia y le damos aquí a Reset Design. Esos pasos que acabo de hacer, más esto que nos muestra aquí, que es cómo sigue la referencia, todo eso que acabo de hacer es el equivalente a el comando este de aquí, diseñar un PID para G4 tipo PI, más este comando de aquí, hazme la respuesta ante escalón de C por G partido 1 más C por G, que es la respuesta ante la referencia. Esos pasos, repito, importar G4, poner aquí tipo PI, poner aquí dominio de la frecuencia y darle a Reset es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Eso lo tenemos Sí. claro. Vale. Por otra parte, el hecho de que nosotros ponemos aquí C4, ¿no? Y nos dice por pantalla qué controlador es, con qué numeritos, ¿lo veis? El equivalente a eso con la aplicación gráfica es pinchar aquí en Show Parameters. Y mirad que son los mismos números, ¿lo veis? Son los mismos números que en la pantalla. Vale. El concepto este de poner aquí la información
y verla por pantalla que hemos hecho antes. Esto que nos devuelve aquí, el crossover frequency, el phase margin, esto de aquí, es lo mismo que tenemos aquí. No lo encuentro. Bueno, el crossover frequency lo tenemos aquí en la deslizadera, ¿lo veis? 0,2617, ¿lo veis? O aquí. El margen de fase, 0,26, ¿lo veis? Y el margen de fase que teníamos, ¿de acuerdo? ¿Lo veis eso? Vale. Sí. ¿Cómo se haría ahora aquí el diseño este que hemos hecho de... Quiero un controlador que sea más robusto, con margen de fase 80. El equivalente aquí a eso es coger esta deslizadera o el numerito de la derecha, ¿vale? Y llevarlo aquí a 80. Ese es el equivalente. ¿De acuerdo? Y esto de aquí es el comando step. Fijaros que da lo mismo exacto que esto que hemos hecho aquí en naranja, ¿lo veis? Es lo mismo, la misma figura. Y los parámetros son los mismos, KP058, KI022, a ver. El C4 robusto, o más robusto se llamaba. 0,5 y 0,2, ¿lo veis? Bueno, a ver, se ha ido un poco porque la herramienta es un poco diferente, pero es más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Y si lo que queremos es que lo que tengamos es 1 o 3 veces más lento, fijaos, 0,26 partido 3, no sé, 0,08, ¿no? Más o menos. Tendríamos que irnos aquí hasta 0,08 más o menos, ¿vale? Y ese sería el controlador, ¿vale? Que fijaros cómo ha cambiado aquí la frecuencia y también la fase, que eso también nos ha pasado en el otro. En el otro habíamos dicho que la información del C4 robusto o más lento también nos había llevado a un margen de fase de 75, que es lo mismo que ha pasado ahí. ¿De acuerdo? Bueno, igual que aquí vemos la respuesta, perdón, aquí en el código hemos visto antes haciendo esto, la respuesta ante perturbación, no, poniendo esto, ¿os acordáis? Bueno, pues esa respuesta ante perturbación en la herramienta PI de túnel se pone aquí, add plot, y aquí podemos poner input disturbance rejection. Esto nos dice cómo el controlador es capaz de rechazar las perturbaciones de entrada. Fijaros, esta P que llamamos nosotros, es una perturbación que entra junto a la entrada del sistema, entra por aquí, no por aquí. Que eso sería una output disturbance, es una input disturbance. Entonces, si ponemos aquí add plot input disturbance rejection, nos añade este otro plot, este plot aquí, es el de rechazo ante perturbación que hemos visto antes cómo hacerlo. Step de G partido 1 más C por G. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, cuando hacíamos esto en MATLAB, resulta que tenemos aquí el controlador disponible, C4. Y C4.kp lo tenemos ahí disponible, ¿no? El valor. Bueno, ¿qué pasa si uno prefiere hacer el diseño gráfico? Pues que cuando acaba de hacer el diseño, vamos a suponer aquí el normal, el reset. Cuando le damos al reset, es como el comando de MATLAB normal. Le damos aquí a export y decimos que queremos exportar el controlador. Expórtame el controlador. Y aquí ponemos el nombre, por ejemplo, C4B, de bis, ¿no? Para que no sea igual que el otro. Y simplemente hay que hacer clic aquí. Esto aquí abajo, si no identificamos y tal, no hace falta. ¿Vale? Pinchamos aquí, ok. Y si os fijáis, esto nos ha creado en MATLAB ese comando, C4B. ¿De acuerdo? ¿Me estáis oyendo, no? Voy a abrir el correo para que no pase nada. Vale. Sí, sí. Vale, vale. Este comando, fijaros que ahora tenemos los dos en pantalla, tanto el C4 como el C4B, que son iguales. Este lo hemos creado con un comando y este con la aplicación gráfica. ¿Qué hay que usar? Es cosa vuestra. ¿De acuerdo? Estos son herramientas. Yo os las enseño. Pero si dan, como ha pasado antes, resultados un poco dispares, no pasa nada, ¿no? No, el concepto al fin y al cabo es el mismo. Vale. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que el comando sí que hace la optimización. O sea, cuando llamamos al comando este, espera un momento que no encuentro ahora.
O sea, el hecho de llamar al comando con esta restricción sí que maximiza K sub i. Que a mí me interesa más. Pero no pasa nada si lo hacéis con la herramienta. La herramienta simplemente, digamos que lo recalcula para la nueva restricción, pero no optimiza K sub i para la nueva restricción. ¿Me explico? Es decir, este controlador, voy a recordarlo, C4 más robusto, tiene esta K sub i, ¿vale? 206. En la aplicación PayTheTuner, si yo me vengo aquí y le doy al reset y hago que esto valga 80, bueno, en este caso sí que ha sacado una K sub i mayor. Sí. Lo único, el margen de ganancia en este caso, vale, ahí es donde está el problema. El margen de ganancia, ¿lo veis aquí que no lo cumple? No cumple lo de 8 decibelios que hemos dicho en las transparencias. Hemos dicho el diseño básico, hemos dicho, a ver, ¿dónde está? Aquí, que iba a ser esto, ¿no? Que el margen de ganancia fuera mayor que 8 decibelios. Que este no lo cumple. Con lo cual aquí, digamos que luego habría que hacer a mano el mover esto para conseguir la mayor de 8 decibelios. ¿Lo veis? Eso, el comando de MATLAB sí que lo cumple de forma directa. Cuando hacemos el diseño, de forma directa ya lo hace. Es decir, el comando PayTheTune hace esto. La robustez hay que medirla de dos formas, con esto y con esto. Os recuerdo que la robustez, esto es del tema 1, pero lo abro un momento si queréis que lo recuerde. La robustez era la distancia al punto -1 del diagrama de Nyquist, que lo vimos al final del tema 1, en las últimas transparencias. Esto es esta distancia de aquí. Esto es el diagrama de Nyquist. Cuando diseñamos un controlador, el diagrama de Nyquist ya no hay que pintarlo de G, sino de C por G. Entonces el controlador es el encargado de redibujar el diagrama de Nyquist, digamos. Bueno, pues el margen de fase se mide con este ángulo, el margen de ganancia con esta distancia, o lo que es lo mismo con la inversa de esta distancia, porque estas dos, esto y esto, bueno, al final dan 1 la suma. ¿Vale? Entonces, ser robusto es estar de alguna manera lejos del punto -1, tanto en fase como en ganancia. ¿Está clara la idea? Entonces tenemos que cumplir aquí 60 grados y aquí 8 decibelios. ¿Y el poner 80 que ha sido por dato del problema o por...? Sí, hemos probado, hemos dicho, vamos a probar a hacer un controlador más robusto. Vamos a subir esto a 80. Pero de normal tendría que ser 60. Sí, de normal ponemos 60 grados y 8 decibelios. Vale. ¿Vale? Bueno. Entonces, lo de los 8 decibelios, aquí sin ponerlo normalmente el comando ya lo cumple. Pero bueno, que no es tan grave, ¿vale? Pero para que lo supierais. Vamos a continuar ahora. Ya hemos visto dos formas de diseñar y dos formas de simular. Una con el comando y otra mirando directamente aquí en el PayTheTuner ¿vale? Estos dibujos, ¿no? Pero ahora vamos a ir más allá. Porque esto está bien para entender los comandos y tal, que los vamos a seguir usando, pero lo que es el análisis se nos puede complicar si el sistema se complica, que es lo que pasará en las siguientes sesiones. Por ello, ahora nos vamos a ver una nueva herramienta para poder simular el controlador y que nos dé el mismo resultado. ¿Vale? Bueno, entonces abrimos ahora Simulink. Nos venimos todos aquí al diagrama de Simulink. ¿Estáis? Sí. Bueno, esto es para pintar diagramas de bloques, como los que tenemos en las presentaciones de la asignatura. Bueno, esos bloques se encuentran aquí cuando pinchéis en este botón en la librería que se llama y están ordenados. Bueno, aquí tenemos los bloques comunes donde veríamos un demux, que esto coge una señal vectorial y extrae cada elemento del vector, un valor constante, un retardo, una ganancia para multiplicar una señal por un valor, un multiplexor que convierte varias señales en un vector de señales, una saturación, subsistemas para multiplicar señales, integradores, para sumar señales. Bueno,
Aquí en continuo, donde pone continuous, ahí tenemos pues derivadores, integradores y algo muy importante. Controladores PID. Este espera que le introduzcamos el error y este espera que le metamos la referencia por un lado y la salida por otro. Y luego tenemos funciones de transferencia, que habría que escribirlas tal cual. Pero luego, aquí abajo, tenéis una serie de bloques, son pocos, que pone Control System Toolbox. Si lo desplegáis, tenéis este bloque que es LTI System, donde ahí directamente podemos escribir G, G1, G2, tal cual lo nombramos, ¿vale? Bueno, por otra parte, hemos visto este ya y este, ¿vale? Hay más que ya los iréis descubriendo, investigando vosotros mismos, pero yo os voy a enseñar los que vamos a usar. Tenemos aquí uno que se llama sources, fuentes, son las salidas. Y fijaos que todos estos bloques tienen una flecha a la derecha, como que vierten una señal sobre el diagrama. Una constante, tenemos por aquí, una rampa, un seno, un escalón, ¿vale? Esto es lo importante. Bueno, pues vamos a meter aquí ahora un escalón, pincháis aquí y lo arrastráis, ¿vale? Y eso nos crea aquí un escalón. Bueno, nada más crearlo, nos pide unos parámetros. Estos parámetros, cuando aprendamos todos los bloques, sí que los rellenaremos, ¿eh? Es un rellenado veloz del bloque. Pero ahora de momento tenemos que entender el bloque cómo va. Por eso pinchad fuera para pasar de eso y abrís el bloque. Y el bloque lo que hace es generar una señal de tipo escalón y te dice en qué instante de tiempo la señal pasa de tal valor a tal valor. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a dejarlo como está. Que será una señal que vale 0 hasta el instante t igual a 1 que pasará a valer 1. Vale. Por otra parte, antes habíamos descubierto aquí en la librería también lo de Control System Toolbox, el LTI System este, ¿vale? Pues lo arrastramos y vamos a ponerle, por ejemplo, G4. Lo arrastro ahí, bueno, ya os digo, lo podríamos escribir aquí, lo podéis escribir en este caso porque solo hay un parámetro posible, para que ponga ahí G4, ¿lo veis todos bien? Sí. Sí. O pinchar dentro y escribirlo ahí. Nacho, ¿ese Sí. de dónde lo has sacado ese bloque? ¿Este? Sí, Vale. En la librería sí, eso sí. está la primera, que es la básica de Simulink, donde está prácticamente todo. Y luego están las específicas. Concretamente, tenemos aquí la de Control System Toolbox. Y ahí tenemos el LTI System. Sistema lineal invariante del tiempo. Las funciones de transferencia, vaya. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, igual que hemos añadido aquí el step y aquí el sistema LTI, fijaos que con la rueda del ratón puedo hacer zoom, ¿vale? Resulta que uno puede pintar esto cuando os acostumbréis a usar siempre los mismos bloques, simplemente haciendo clic y escribiendo. Es decir, yo quiero pintar un step, pues hago clic aquí y nada más hago clic. Bueno, igual es 2 veces. Sí. Escribo aquí step. ¿Lo veis que me va creando posibles búsquedas? Y yo ya lo pincho. Step, que está en la librería Simulink Sources. Pincho ahí, sería lo mismo que lo de antes. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Otra manera de rellenar, o por ejemplo este, ¿no? Que era LTI System. Hago doble clic y hago LT, ¿vale? Y me empieza a crear cosas. Yo sé que era el LTI System de la Control System Toolbox, pues pincho, ¿vale? Bueno. También puedo coger y con el botón derecho del ratón arrastrar un bloque. De esa manera lo copio. ¿De acuerdo? Bueno. De la misma manera que tenemos ya la capacidad de generar señales, poner sistemas, podemos capturar señales. ¿Cómo lo hacemos eso? Tenemos aquí el opuesto de las sources, que son los sumideros, sinks, que reciben todos estos bloques, ¿lo veis? Reciben por la izquierda las señales. En concreto vamos a gastar este de aquí, el scope, que recordad, puedo arrastrarlo, ¿vale? Puedo arrastrarlo o puedo hacer doble clic y escribirlo, scope. Lo pincho, ¿vale? Es lo mismo.
Bueno, ahora aquí podemos unir, lo veis, con el ratón cuando os acercáis a la flecha, se puede pintar. Y esto nos dice cuánto tiempo vamos a simular. Esto que tenéis aquí, si recordáis, es lo mismo que hemos dicho que en el comando step uno podía decir al final cuánto tiempo quiere simular. Bueno, le puedo dar aquí a play, a run, perdón. Y recordad, esto era una señal que iba de 0 a 1 en el instante 1. Y esto es la respuesta de ese sistema G1. Voy a abrirlo. Ahí la tenéis. Lo pinta de otra manera. Pero esto es lo mismo que cuando hemos hecho todos los steps. ¿Os acordáis aquí? Aquí teníamos G4, el morado, que hacía esto. No se movía y en el instante 2 evolucionaba, ¿vale? Y se estabilizaba en el instante 8. En el instante 3 es cuando evoluciona y se estabiliza en el instante 9. ¿Por qué han cambiado los tiempos? ¿Quién me lo sabe decir? Este sistema estaba quieto y había que esperar 2 segundos a que se moviera. Este sistema, recordad que su función de transferencia era E elevado a menos 2 por S. ¿Por qué cuando hemos hecho el comando step ha tardado 2 segundos y en Simulink ha tardado 3 segundos? ¿Quién me dice una idea de por qué? Porque hemos puesto que se inicie a un segundo el step. Muy bien. ¿Vale? Estad atentos con eso. El escalón no era en el instante t igual a 0 como el comando step presupone, sino que era en el instante que nosotros hemos querido. Por ejemplo, por defecto por el instante 1. Podría ser el instante 6. Si en el instante 6 se produce el escalón, este de aquí, pues durante 6 segundos no se moverá y en cuanto llega a la entrada tarda 2 segundos en moverse. Muy bien, ¿eh? Gracias por la... ¿El Sí. scope cómo lo has sacado? Pues aquí en la librería, en Simulink Syncs, y aquí lo tienes. O, una vez conoces el nombre del bloque, que lo vamos a usar mucho, pinchando doble clic aquí, lo escribes. Sí, no, pero eso lo he puesto, pero cuando le daba al run, vale. Es que cuando le daba al run no me salía nada. Pinchar 2 veces sobre scope. Tienes que luego pinchar en él, perdón. Ah, vale. ¿Vale? Vale, ya está, sí. Vale, gracias. Vale, algo muy útil también en el scope. A lo mejor en vez de una señal queremos pintar más. Pues hacemos doble clic. Bueno, si ya lo tenemos, pinchamos doble clic y aquí en el engranaje decimos número de puertos de entrada. 2. Y ahora nos crea 2 flechas, así que puedo pintar esta señal también. Le puedo ejecutar. Y entonces tengo ahí la entrada y la salida. Pero si yo empiezo a enmarranar esto, digo, bueno, ¿y quién es quién aquí? Para saber quién es quién aquí, lo interesante es lo siguiente. Os venís aquí en el scope al engranaje. En display activáis la leyenda. Ahí va. ¿A vosotros sale un cuadradito? A mí sí. Vale, algo me ha pasado cuando me ha desaparecido. ¿Qué está, a la derecha o a la izquierda? A la izquierda de Soul. Aquí debería ser. Vale, sí, lo he conseguido activar. Vale, es que no sé por qué va desaparecido. Vale, pero bueno, le llaman las señales muy raro. Pinchándolas podéis hacer aparecer o desaparecer, ¿vale? Las señales. Bueno, entonces aquí se suele hacer otra cosa. Y es que cada vez que pintemos una señal, a esa señal le vamos a dar un nombre. Hacemos doble clic y pinchamos ahí. U. Pues esto es la U. Y hacemos doble clic sobre la señal y ponemos I. Vale, ahora voy a simular otra vez. Fijaros la diferencia. Me pone el nombre de las señales, ¿lo veis? U, I. Bueno, tengo que avanzar un poquito más para acabar la clase. Lo que voy a hacer ahora es controlar este sistema G4. Me pongo aquí el sistema. ¿Y qué tengo que poner a la izquierda para hacer las pruebas? Un PID. Eso está en Continuous. Ahí tenemos el PID con 2 grados de libertad, que es el que me permite poner la referencia por aquí y la medición por aquí. ¿Vale? Voy a unir esto
Voy a realimentar esto. Y aquí voy a poner la referencia, que voy a poner un step. Que cambie en el instante t igual a 1, por ejemplo. Y aquí en el PID, y aquí viene lo interesante, esto es G4, aquí tengo que poner el controlador C4. Bueno, pues pinchamos en el PID. Pinchamos en el PID y nos sale este menú. ¿Qué hay que hacer en este menú? Controlador tipo PI. Y aquí parte proporcional, controlador 4, la parte proporcional, la ganancia proporcional. Ganancia integral, pues C4, ganancia integral. ¿Os acordáis que habíamos recordado que se podía acceder al valor así? Lo podéis escribir a mano el valor también. ¿Vale? Lo repito, ¿vale? Hay que añadir de continuous el bloque PID de 2 grados de libertad. O el día que ya os lo aprendáis, doble clic, PID 2 grados de libertad, este segundo, ¿vale? Lo pintamos aquí. Aquí le voy a enviar la referencia, la Y y la acción de control. Pinchamos en él. Decimos que sea un controlador de tipo PI y que la parte proporcional o ponemos el número 0,5 o lo que sea, o en este caso lo extraemos. Como la variable la tengo en memoria, lo puedo extraer así. Aquí cae, ¿vale? De acuerdo. Bueno, ahora voy a poner aquí un escope y voy a poner 3 señales y voy a pintar. Esto lo podéis mover, el tamaño. Y voy a pintar la referencia, la acción de control, por ejemplo, y la salida, ¿vale? Y lo ejecuto. Bueno, y ahí tendremos, fijaros, llega la referencia y la salida, que es la roja, le sigue. Tengo que darle a lo mejor más tiempo de simulación, pues pongo aquí 20. Y lo ejecuto. ¿Vale? Y aquí, con esto, por ejemplo, haciendo así, lo hago más grande para verlo. Mira, aquí tenéis la referencia y la salida. Y esto sería la acción de control como ha evolucionado. Se ha hecho la hora de finalizar la clase. ¿Ha quedado claro todo hasta aquí? Sí. Bueno, voy a detener la grabación.